Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Hande Erçel y Kerem Bürsin volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. ¿Qué está saliendo mal en las relaciones amorosas de Kerem Bürsin? Verdades ocultas. Kerem Bürsin, con su carisma en pantalla, su imagen de galán internacional y su creciente proyección fuera de Turquía, el actor se ha convertido en uno de los nombres más comentados cuando se trata de romances mediáticos. Sin embargo, detrás de las sonrisas en alfombras rojas y las publicaciones cuidadosamente seleccionadas en redes sociales, muchos fans y expertos del corazón se preguntan lo mismo: ¿por qué sus relaciones parecen no prosperar como todos esperan? El peso de la fama en el amor. Desde sus primeros años de éxito, la valla personal de Kerem ha estado bajo una lupa constante. Cada salida, cada gesto y cada interacción con colegas ha sido interpretada como una posible pista sobre su situación sentimental. Este nivel de exposición mediática, según analistas del mundo del entretenimiento, puede ejercer una presión enorme sobre cualquier relación. Las parejas de celebridades no solo tienen que lidiar con los desafíos habituales del amor, sino también con rumores, especulaciones y titulares que a menudo distorsionan la realidad. En este caso, Kerem, la internacional, especialmente tras el éxito global de sus series, habría intensificado aún esa presión. Agendas imposibles de conciliar. Uno de los factores más señalados por fuentes cercanas a la industria es el ritmo de trabajo del actor. Rodajes largos, viajes promocionales y proyectos en distintos países pueden dificultar la estabilidad emocional de una relación. Cuando dos personas apenas coinciden en tiempo y espacio, mantener la conexión se vuelve un desafío. Personas del entorno del actor han comentado en diversas ocasiones que Kerem está profundamente dedicado a su carrera, lo que, aunque admirable, puede dejar poco margen para la vida privada. Expectativas irreales y narrativa mediática. Otro elemento clave es la construcción de una historia perfecta por parte del público. Cuando una relación se vuelve un fenómeno mediático, la pareja deja de ser solo una pareja, se convierte en un símbolo. En el caso de Kerem, cada romance ha sido seguido con tensión por fans que proyectan expectativas muy altas. Cuando la realidad no coincide con esa narrativa idealizada, cualquier distanciamiento se percibe como un fracaso dramático, aunque en la práctica pueda tratarse simplemente de una decisión madura entre dos personas. Personalidad reservada en un mundo hiperexpuesto. A pesar de su imagen pública cercana y cálida, quienes han trabajado con él suelen describirlo como alguien bastante reservado en lo emocional. Este contraste, una figura pública muy visible pero un tornillo íntimo protegido, puede generar malentendidos. Las relaciones con personas igualmente mediáticas pueden volverse especialmente complejas cuando ambas partes desean proteger su intimidad, pero al mismo tiempo están obligadas a convivir con la exposición constante. Mala suerte o decisiones conscientes.
Algunos analistas del corazón sostienen que no se trata de que algo salga mal, sino de un proceso natural de búsqueda. En la actualidad, muchas celebridades priorizan el crecimiento personal y profesional antes que la estabilidad romántica tradicional. En este caso, las decisiones de Kerem podrían responder más a una elección consciente que a un patrón problemático. Terminar una relación cuando no funciona, lejos de ser un fracaso, puede ser señal de inteligencia emocional y claridad sobre lo que se quiere a largo plazo. El papel de los fans y la presión digital. Las redes sociales se han transformado radicalmente la manera en que se viven los romances públicos. Comentarios constantes, comparaciones con parejas anteriores y teorías de fans pueden influir en el clima emocional de una relación. En el caso del actor, cada interacción online genera millas de reacciones, lo que puede convertir la vida sentimental en un escenario público permanente. Mantener la autenticidad en medio de esa presión no es tarea fácil. Mirando hacia el futuro. A pesar de los rumores y titulares, quienes conocen la trayectoria de Kerem coinciden en que atraviesa un momento sólido tanto profesional como personalmente. Con proyectos internacionales en puerta y una imagen cada vez más madura, el actor parece enfocado en su evolución. Quizás la verdadera pregunta no sea qué está saliendo mal, sino si realmente algo debe salir bien, según los estándares del público. El amor, como la carrera, sigue sus propios tiempos, y en el caso de Kerem Bürsin, todo indica que la historia aún tiene muchos capítulos por escribirse. ¿Qué está saliendo mal en las relaciones amorosas de Kerem Bürsin? Verdades ocultas. Mayor que reportaje especial estilo revista, versión larga narrativa. Un galán bajo el reflector constante. En la industria del entretenimiento turco, pocos nombres despiertan tanta curiosidad como el de Kerem Bürsin. Su carrera internacional, su estilo moderno y su personalidad carismática lo han convertido en un ícono romántico para millones de fans. Pero mientras en la ficción suele interpretar historias de amor memorables, en la vida real su camino sentimental parece estar marcado por ciclos breves, rumores intensos y finales inesperados. La pregunta que se repite en programas de televisión, redes sociales y portales de espectáculos es clara: ¿por qué sus relaciones no logran consolidarse a largo plazo? El fenómeno del amor público. Cuando una celebridad se enamora, el romance deja de pertenecer solo a dos personas. Se convierte en una relación colectiva. En este caso, Kerem, esta es la única manera de deshacerse de Kerem. Análisis de gestos, interpretaciones de publicaciones, especulaciones sobre crisis. Esta es una exposición constante, crea un escenario donde la presión emocional se multiplica. Expertos en cultura pop señalan que las parejas mediáticas suelen enfrentar un desafío adicional: mantener la autenticidad mientras el mundo observa cada detalle. Entre la pasión y la agenda. Uno de los factores más mencionados en círculos cercanos a la industria es el ritmo de vida del actor. Rodajes que duran meses, viajes promocionales, sesiones fotográficas y compromisos internacionales hacen que el tiempo personal se vuelva un lujo.
La mayoría de las relaciones donde la distancia y los horarios dominantes, incluso los vínculos más sólidos, pueden resentirse. Quienes han trabajado con él lo describen como alguien extremadamente comprometido con su trabajo, lo que a menudo significa priorizar proyectos antes que estabilidad emocional. La construcción del mito romántico. El público tiende a las figuras públicas. En este caso de Kerem, esta imagen de galán sensato y moderno ha alimentado la expectativa de un romance perfecto. Entonces la idealización puede convertirse en una carga. Cuando la realidad, con sus desacuerdos y diferencias, aparece, el contraste con la fantasía mediática genera una percepción de fracaso que quizás no refleja la verdad. En otras palabras, no necesariamente las relaciones fallan, a veces simplemente terminan, como ocurre con cualquier persona. This is personalidad more introspectiva de lo que parece. Algunos proyectan cercanía, varias personas de su entorno coinciden en que Kerem es emocionalmente reservado. Prefiere procesar los conflictos en privado y proteger su intimidad, algo que puede chocar con parejas igualmente expuestas o con la curiosidad constante del público. Este rasgo, lejos de ser negativo, puede explicar por qué evita dramatizar rupturas o dar explicaciones extensas. Sin embargo, ese silencio suele alimentar rumores y teorías. El ciclo mediático, romance, idealización, crisis. Los analistas de Princea Rosa identifican un patrón frecuente en relaciones de celebridades. 1. Inicio idealizado, entusiasmo de fans y medios. 2. Exposición constante, seguimiento de cada detalle. 3. Rumores de tensión, interpretaciones externas. 4. Distanciamiento, comunicado o silencio. Este ciclo no necesariamente refleja problemas profundos, pero sí demuestra cómo la narrativa pública puede influir en la percepción de una relación. Búsqueda personal más que mala suerte. De esta forma podrás aprovechar la experiencia personal del actor. A medida que crece profesionalmente y amplía horizontes internacionales, sus prioridades pueden estar en transformación. Hoy en día, muchas figuras públicas prefieren relaciones menos convencionales o simplemente no sienten urgencia por compromisos permanentes. Bajo esta perspectiva, sus rupturas no serán señales de fracaso, sino de evolución. El papel de las redes sociales. Las plataformas digitales han cambiado la forma en que se vive el amor público. Un simple me gusta puede convertirlo en titular. Una foto borrada puede interpretarse como crisis. Para alguien con millones de seguidores, la presión psicológica de esta vigilancia constante puede afectar la dinámica de pareja, generando malentendidos o expectativas irreales. Voces del entorno, interpretación mediática. Los columnistas del espectáculo suelen coincidir en 3 puntos. Kerem valora profundamente su independencia. Evita conflictos públicos. Prioriza la estabilidad emocional antes de mantener una relación por imagen. Las percepciones refuerzan la idea de que sus decisiones sentimentales son más reflexivas que impulsivas. Este es nuestro fin, vídeo.
Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.